máxima expresión, Dios habló el otro día, fue en la cruz. Amén. La cruz. El hombre más bueno, más fiel, más santo, más puro, muriendo por cada uno de nosotros, quien no lo merecía, es por su bondad. Amén. Bueno, espero que haya disfrutado este tiempo en la presencia del Señor, la cual permanece en medio nuestro siempre. Y vamos ahora a escuchar la palabra. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer versículos 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Le invito a que oremos. Señor, agradecidos estamos por este día, porque podemos reunirnos, porque nos has permitido vencer diferentes dificultades, obstáculos, y aún nuestra misma carne, que a veces no considera tan necesario estar reunidos, Señor, pero gracias, porque estamos aquí en obediencia, reconociendo tu bondad, tu soberanía, reconociendo que solamente hay uno, Señor. No queremos desviar nuestra mirada de aquel que tiene que ser el centro de nuestras vidas y de todo lo que hacemos. Estamos agradecidos a ti por tu presencia en medio nuestro, por habernos dado el privilegio de adorarte, Señor, a través de cánticos, y ahora, Señor, continuar en la adoración a través de prestar atención a tu palabra, Señor, la cual son espíritu y son vida y dan testimonio de ti. Señor, queremos que nos hables, Señor, conforme a esta dirección en la que nos vas a hablar, y que sea tu Espíritu Santo trayéndonos la capacidad de discernir, de comprender y de aplicar, Señor, en el área de nuestra vida, en el que sea necesario, lo que tú nos vas a enseñar en este día. Te ruego, Señor, que en cada uno de nuestros corazones, Señor, aún en el mío, Señor, tu Espíritu Santo pueda traer dirección, consejo y aquellos pensamientos, Señor, que vienen de tu corazón. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordaba que hace 39 años, un 26 de abril en la madrugada, en el año 1986, en Ucrania, en una localidad llamada Chernobyl, donde había una planta nuclear, se estaban haciendo unas pruebas de seguridad y algo falló y se produjo una explosión, y unos pocos segundos después una siguiente explosión. Sucedió, hermanos, que este accidente provocó una contaminación radioactiva en esa región que aún abarca 160.000 kilómetros cuadrados. Alrededor de eso, o dentro de esa superficie, todos los seres humanos y la fauna y la flora que fue alcanzado por esa radiación tuvieron consecuencias, ¿sí? Que hasta el día de hoy permanecen, ¿sí? Hay un lugar donde no se puede ingresar, hay
hay algo así como un sarcófago con el cual han tratado de cerrar todo ese lugar donde fue la explosión, y se considera una de las catástrofes ambientales más grandes de la historia, y lo que se refiere a la energía atómica y todo lo que se refiere a este tipo de tecnología, es lo más grave. ¿Sí? Hay otros casos como un submarino atómico que se hundió y murieron más de 100 personas, hay uno ruso, también es una catástrofe, pero de una magnitud inferior. Para que usted se considere la superficie, 160.000 kilómetros cuadrados, es aproximadamente la mitad de esta provincia. El efecto de la radiación y de la contaminación que se ha producido en ese lugar. Ahí entonces hay una atmósfera contaminada. Hace un tiempo atrás fue un periodista argentino con un sensor de radioactividad, y bueno, habían elementos metálicos, por ejemplo, que no convenía tocar, pero que hablaban, el sensor mostraba una alta radioactividad, ¿sí? Hubieron personas que murieron ahí, especialmente aquellos que se acercaron a cerrar algunas llaves, con lo cual evitaron que fuera mucho peor. Pero bueno, las consecuencias de la radiación, que se refiere a unos átomos, isótopos muy fuertes que producen en el organismo algo terrible, ¿sí? Se descompone todo el organismo, se descontrola y hay una muerte muy triste. Eso, hermanos, habla de la contaminación ambiental, ¿sí? La contaminación, en este caso, de un ambiente radioactivo. Pero eso que sucedió en lo natural, lo físico, también sucede en lo espiritual, ¿sí? Dios nos va a hablar hoy de la atmósfera o las atmósferas espirituales. Nosotros vivimos en el único lugar en el universo donde podemos respirar, porque hay una atmósfera, ¿sí? Atmósfera, según el diccionario, es la capa de aire que rodea la Tierra, ¿sí? Es el único lugar en el universo donde podemos respirar sin necesidad de una máquina o un tubo de oxígeno. No obstante, dice que el diccionario que también atmósfera es espacio a que se extienden las influencias de una persona o cosa o ambiente que rodea a estas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Chernobyl es el caso este. Hay una planta nuclear que ha generado un ambiente, una influencia que ha sido permanente hasta el día de hoy y que puede durar muchísimo tiempo, ¿sí? La radioactividad realmente es algo muy difícil de evitar que se expanda, ¿sí? Que su influencia siga, permanezca. Entonces, por eso es que por ahí se utilizan plomo y ciertas metales como para evitar que se propague. Entonces vamos a hablar de la atmósfera espiritual. La atmósfera espiritual, vamos a ir, ahora yo le hago una introducción, pero después vamos a ir viéndolo con este versículo y con otros más, cómo funciona esto en lo espiritual. La atmósfera espiritual es una fuerza poderosa que puede influenciarnos, ¿sí? Y vamos a ver por qué le decimos fuerza poderosa y demás. Pero hay una atmósfera, hay atmósferas o ambientes de maldad, ¿sí? Hay jóvenes, hay mayormente que solos, hay actitudes, hay acciones que nunca harían, pero estando en grupos, influenciados por un grupo, pueden realizar actos terribles, ¿sí? Hace unos años atrás, bueno, todavía sigue sucediendo, pero hubo un jovencito que un grupo de rugbyers lo agarraron a golpes y a patadas,
Individualmente esos chicos a lo mejor no hubieran reaccionado de esa manera, pero estando en grupo hubo una atmósfera ahí espiritual de maldad que los llevó a hacer lo que hicieron, ¿sí? Después lloraron, estaban arrepentidos, pero hoy están pagando con su juventud, perdiendo años en una cárcel, ¿sí? Entonces, pero hay ambientes de pesimismo, hay ambientes de temor, hay ambientes de idolatría, hay ambientes de mentira, hay ambientes de engaño, hay ambientes de queja, hay ambientes de murmuración, hay ambientes de crítica, hay ambientes de rebeldía, hay ambientes de violencia, hay ambientes de odio, ¿sí o no? Hay ambientes que son pesados y que se notan. También hay ambientes buenos, hay ambientes de paz, hay ambientes de armonía, hay ambientes de respeto. Mayormente cuando una persona llega por primera vez a una iglesia, las palabras que suelen decir en su vocabulario no conocedor de la Biblia, he sentido una paz, he sentido una paz. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente espiritual de paz, de armonía, porque está en la presencia de nuestro Señor. Y también, por supuesto, en cada casa, en cada familia hay ambientes, se manifiestan ambientes, ¿sí? ¿Cómo será el ambiente de nuestro hogar? Apacible, hay momentos y momentos, por ahí el ambiente se vuelve un poco tenso o un poco conflictivo. Pero lo cierto es que las atmósferas espirituales pueden influenciar, ¿sí? Porque son fuerzas poderosas, y vamos a ver por qué. Y segundo, a una misma atmósfera podemos tener reacciones diferentes. Uno puede ceder o uno puede rechazar. Entonces, los que yo he hecho la escuela secundaria en un colegio de varones, habrían 2 mujeres como máximo en todas que habían estudiado, que estudiaron para maestro mayor de obra, pero siempre tuve grupo de varones en la secundaria, y bueno, y hay momentos que habían ambientes en lo espiritual que uno notaba, y ahí es cuando uno tenía que decidir: participo, me sumo, o sigo firme en lo que me han enseñado, en lo que he aprendido a través de la palabra del Señor. Entonces uno puede aceptar o puede rechazar, o puede cambiar. Yo recuerdo que hacíamos una ronda en los recreos y salían temas, a veces el fútbol, pero a veces habían temas que no eran muy convenientes, ¿sí? Y aprendí en alguna ocasión a cambiar de tema, a meter un tema cualquiera, ¿sí? De manera de que todo ese ambiente de hablar de cosas que no nos hacían bien pudiera cambiar por un tema menos agresivo o menos de mala influencia, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, nosotros podemos cambiar atmósferas. En los trabajos me ha pasado ambientes de crítica, ambientes de envidia, ambientes de autoritarismo. Y cómo uno puede manejar y decir: no, bueno, de repente tener un jefe que le grita a uno delante de las personas, pretendiendo que al dejar de gritarle a uno se dé vuelta y le empieza a gritar a las demás personas, y no perder el eje y decir: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿sí? Y con un jefe atrás desfigurado al no ver una reacción, porque uno decide ceder ante esas atmósferas o rechazarlas. Y en la Biblia esas atmósferas espirituales son 2, se mencionan 2: las tinieblas y la luz.
Amén. Entonces, cuando habla de tiniebla y habla del luz, no está hablando de lo físico, ¿sí? Las tinieblas es la ausencia de luz. Dicen lo físico, que la oscuridad no se mide, lo que se mide es la luz, ¿sí? Entonces, pero son atmósferas espirituales. Y acá, en esto que hemos leído, fíjese en el versículo 2, dice que nosotros anduvimos en otro tiempo en una atmósfera de oscuridad. Dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, ¿de dónde? Del aire. Príncipe del otro, un gobernante, una autoridad, es arcón, ¿sí? En el griego. Exousia es potestad, habla de derecho a actuar. Ese príncipe nosotros lo conocemos, se llama, o es el Satanás, o lo denominamos diablo, el acusador. Él es el que domina los ambientes espirituales en el mundo, porque la autoridad que Dios le había dado al hombre, el hombre la perdió en el Edén, y él tomó de una manera con manipulación, tomó esa autoridad y por eso la ejerce, y entonces tiene libertad de acción, derecho a actuar, porque el hombre a quien se le había dado el derecho de sojuzgar, de gobernar la tierra, al hacerle caso a la serpiente, a Satanás, perdió esa autoridad y se la entregó al que aquí denomina el príncipe de la potestad del aire. Potestad, entonces decíamos, es derecho a actuar, libertad de acción. Aire se traduce como la atmósfera, donde dice Efesios 6 que funciona esto. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En las regiones qué? En el aire, ¿sí? En las regiones celestes. Entonces, esa atmósfera en la que Él tiene autoridad, en la que Él ejerce autoridad y ejerce influencia espiritual. Dice ahí, ese espíritu es viento, ¿sí? En el neuma, de ahí viene el neumático y demás, pero se traduce como viento. Pero cuando dice opera, la palabra es energeo y trabaja está activo. O sea, nuestro adversario, el diablo, está activo, teniendo libertad de acción, derecho a actuar sobre los aires, sobre el ambiente, y fundamentalmente sobre los hijos. En este caso, hijos son aquellos que manifiestan cierto carácter, un carácter de maldad. Aquí dice, los hijos de desobediencia, desobedecen ¿a quién? A Dios. Entonces, las tinieblas es el ámbito espiritual, la atmósfera espiritual que reina hoy en la tierra, que se manifiesta en mayor o en menores formas, pero que está en todo lugar manifestándose. En la tribu más recóndita o en la ciudad más avanzada hay una atmósfera de maldad que está operando fundamentalmente en los hijos de desobediencia, porque hay un príncipe de la potestad del aire, hay alguien que recibió esa autoridad de parte del hombre y está ejerciéndola para destrucción, para destruir a la familia, para destruir a los jóvenes, para destruir a los adolescentes, para destruir a lo que Dios ha creado. Entonces, estas son la atmósfera espiritual de maldad, ¿sí? En las regiones celestes, en el aire, los ámbitos que no se ven con los ojos, pero donde ejerce su control y dominio. Pero ¿qué pasa con los hijos de Dios? Estaremos digamos
cubiertos ante la influencia de esa atmósfera espiritual de maldad? Por supuesto que sí, pero así como Él tiene dominio que está operando, que está funcionando en los hijos de desobediencia, intenta sobre los hijos de Dios también ejercer influencia. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice lo siguiente: pero veo otra vez en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, esta confrontación de la que habla el apóstol Pablo, que él se encontraba en esa disyuntiva, hay cosas que quiero hacer, pero hay una ley en mis miembros, nuestra vieja naturaleza, que es la ley que fue entrenada por el pecado, es una naturaleza que no quiere hacer la voluntad de Dios y con la cual vamos a luchar toda nuestra vida y a la cual debemos llevar a la cruz. Cuando dice Jesús que hay que negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día y seguirle, es para crucificar la carne con sus deseos y sus pasiones, decirle no. Entonces, cuando dice ahí, se revela, una palabra difícil de pronunciar en griego, pero hace guerra. Y cuando dice ley, se refiere a una fuerza o influencia que conduce a una acción. Por eso yo le decía al principio que la atmósfera espiritual es una fuerza que trata de influenciar a uno de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la fuerza, ¿cuál es? Una ley, un principio que opera, un principio de maldad que ya está en la carne, que tiende a apartarnos de la voluntad de Dios y a ser desobedientes. Y cuando habla de cautivo, justamente habla de dominar, de tomar control. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos esa lucha con la carne, y la carne es alimentada, es seducida, es tentada. ¿Por quién? Por el príncipe de la potestad del aire. Por eso el apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos una guerra espiritual. Hay una atmósfera pesada en lo espiritual, cuyo principio pecaminoso está instalado en nosotros, y nosotros somos los que debemos decir no. Bueno, pero todos lo hacen, yo no lo hago porque yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Bueno, pero todos lo dicen, yo no lo digo porque no soy una persona común y corriente. Soy un hijo, soy una hija de Dios. ¿Amén? Amén. Esa, hermano, es la capacidad que en el Señor tenemos cada uno de nosotros. Pero no termina todo ahí, porque hemos visto ahora la atmósfera espiritual de maldad, que es la que opera en los hijos de maldad y la que intenta hacernos caer los hijos de Dios, que donde nuestro adversario es el que domina, que son las tinieblas. Pero hay otra. Dijimos, ¿cuál era? Lo opuesto a las tinieblas, la luz. Vamos a Hechos 2:2. Y ya se da cuenta por qué vamos a Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Recordemos, Jesús ya había resucitado, había ascendido, les dijo: quédense en Jerusalén para que reciban la promesa del Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo porque Jesús sopló sobre ellos.
dice el apóstol Juan. Sin embargo, no tenían la llenura del Espíritu Santo. Dice ahí que ellos estuvieron 10 días orando en ese aposento y hasta que llegó el día en que descendió el Espíritu Santo. Versículo 4 de Hechos 2 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Acá encontramos otra vez la palabra neuma, cuando habla de Espíritu. Recién leíamos el príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera. El Espíritu ese era en minúscula, pero este en mayúscula, y está acompañado de la palabra agios, que es santo, el Espíritu Santo, una de las personas de la deidad. Entonces, ¿qué significa santo? Es separado. ¿Separado de qué? Del pecado, de la maldad. Entonces, hermanos, dice ahí que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Cuál es el efecto? Porque recién leíamos que el apóstol Pablo decía: tengo un problema. Hay un principio pecaminoso que por ahí quiere resurgir en mi corazón. Pero vamos a ver lo que dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 2, el mismo apóstol. Un capítulo más adelante. Y habla de otra ley. Recién decíamos que la ley era una fuerza, una influencia que lleva a tener cierta actitud. Bueno, acá también. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del pecado y de muerte, que es la que opera nuestra carne, ¿qué produce? Muerte. Pero dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, en este caso la ley se está refiriendo a la ley de Dios, por cuanto era débil por la carne, o sea, ninguno podía cumplir al pie de la letra toda la ley, porque la carne no había sido vencida, ¿sí? Al no haber Cristo hecho la obra todavía en la cruz, nadie había nacido de nuevo y se movía según la carne, y solamente cuando uno nace de nuevo empieza a poder moverse en el Espíritu. Dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, hermanos, la ley del Espíritu es ese principio que nos lleva a accionar ¿en qué? En obediencia a Dios. Y cada vez que usted y yo nos encontramos en una atmósfera de maldad, de pecado, de tentación, de crítica, de murmuración, de temor, de idolatría y demás, ahora usted y yo tenemos al Espíritu Santo, quien nos moviliza y nos dice: no desobedezcas, no cedas, no vuelvas para atrás. Amén. ¿Por qué? Porque es la ley del Espíritu Santo y eso produce vida. Entonces hay dos principios antagónicos: una ley que nos lleva a pecar y una ley que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Una produce vida y otra produce muerte. Esas es las atmósferas espirituales que hay. Hay dos nada más. Se manifiestan de diferentes maneras. Una con vida, paz, armonía, etcétera, etcétera. Y la otra que se manifiesta con un montón de cuestiones que generan la maldad. Entonces, hermanos, esas son las atmósferas espirituales, la luz y las tinieblas. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Eso era imposible para nosotros. Lo hizo Cristo. Nos ha librado del poder, de la influencia, del dominio, del control de las tinieblas. 1 de Pedro 2:9, por dar 2 versículos bíblicos para afirmar esta verdad. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De un ambiente, de una atmósfera de maldad a un ambiente, a una atmósfera de vida. Amén. A su luz admirable. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros determinamos en qué atmósfera nos vamos a mover. Si vamos a permitir o no que las atmósferas, los lugares de trabajo, los lugares de estudio, los lugares donde nos movemos, las amistades y demás, se mueven atmósferas espirituales. Y ahí es cuando cada uno de nosotros determinamos si nos vamos a dejar influenciar o si vamos a mantenernos en la atmósfera espiritual en la que el Señor quiere que nos mantengamos en la obediencia de Él. Si vamos a ceder, si vamos a claudicar o si vamos a ponernos firmes y vamos a permitir que Él esté glorificándose en nuestras vidas y siendo luz, no apagándonos, sino manteniéndonos encendidos, sabiendo que la luz siempre hace retroceder a las tinieblas. Amén. Entonces, hay veces que hay ocasiones, hermano, en que los mismos creyentes que ya fueron trasladados de las tinieblas a su luz admirable, entran en desobediencia, ceden ante las presiones. Y ahí vienen los problemas, ahí vienen las pérdidas, ahí vienen las dificultades, que pueden ser a nivel familiar, a nivel personal, a nivel formación, a nivel financiero, a nivel de salud. Porque las tinieblas, hermano, el objetivo es destruir. Ahora el objetivo de la luz, ¿cuál es? Dar vida en Cristo Jesús. Amén. 1 de Juan 1:6, ya terminamos. 1 de Juan 1:6 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es... ¿Cómo es Dios? No lo he encontrado todavía. Espera. 1 de Juan 1:6. Bueno, yo lo tengo anotado. Amén. Oh, que no lo he anotado. Vamos atrás, vamos a ver. ¿Cómo les dije yo? 1 Juan 1:6. Que es 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Amén. Dijo que el otro era el príncipe de la potestad del aire. Y de aquí tenemos Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay nada de maldad en Él. Dios nos habló el domingo. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el contexto, hermano, había algunos falsos maestros que enseñaban que se podía estar en comunión con Dios pecando, por hacérselo de una forma sencilla. Pero dice el versículo anterior que no hay ninguna tiniebla en Dios. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, hermanos, cuando la luz está, cuando hay oscuridad, las cosas buenas parecen malas y las cosas malas parecen buenas, hay una confusión. Pero cuando hay luz, hermano, todo queda expuesto. ¿Amén? Entonces Dios es luz, Él es santo, Él es verdad, veraz. Y cuando habla de luz también se relaciona con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad expone
la mentira, ¿dónde está el poder o la capacidad máxima de las tinieblas? En el engaño. ¿Y quién es, con qué se puede desbaratar las obras engañosas de la tiniebla? Con la verdad. Por eso Jesús decía: van a conocer la verdad y van a ser libres de toda influencia y de todo dominio. Entonces, hermanos, qué importante que nos mantengamos en obediencia. No es así de vivir de cualquier manera. Si decimos que tenemos que comunión con Él, debemos estar en obediencia, porque Dios no hay nada malo y no acepta nada malo. Amén. Estamos perfeccionándonos, estamos siendo llevados a un perfeccionamiento continuo, que es la santificación, pero hermanos, debemos mantenernos en obediencia, en esa atmósfera de luz, en esa atmósfera en la que se vivió Cristo, nuestro máximo ejemplo. Jesús, hermano, caminó bajo cielos abiertos, bajo una atmósfera de la presencia de Dios, donde quiera que se movió, porque siempre estuvo en obediencia. Amén. Aún cuando estaba en la cruz, se mantuvo en obediencia. Vamos a ir a Efesios 4:27. Este es el último versículo que leemos, que vamos a leer. Efesios 4:27. Lo voy a buscar porque en el contexto se va a dar cuenta usted que está hablando de una nueva vida en Cristo. ¿Cómo es la nueva vida en Cristo? Después usted lo repasa. ¿Sí? Pero dice ahí, habla de renovarnos el espíritu de nuestra mente, hay que despojarnos del viejo hombre, hay que desechar la mentira, hay que enojarse pero no pecar. Y el 27 dice: ni deis lugar al diablo. Lugares, topos en griego, significa terreno. Está diciendo: no le den terreno al diablo, no le den terreno. No le den terreno en el matrimonio, no le den terreno en la familia, no le den terreno en la economía, no le den terreno en ningún ámbito. Y ahí, por eso hay que repasar lo anterior, ¿no? En cuanto a los consejos de esa nueva vida en Cristo. Porque somos nosotros, hermanos, los encargados de mantener una atmósfera espiritual correcta, que la maldad no gane lugar, porque las tinieblas dominan los aires. Dice Jesús, la palabra, que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces usted y yo podemos cambiar la atmósfera. Lo vemos, hay ejemplos bíblicos, aún en el Antiguo Testamento. Esther era una doncella, era una parte del harén de un rey. ¿Se acuerda del libro de Esther? Todos los hebreos estaban en una situación de una conspiración contra ellos, que iban a perder la vida, iban a ser exterminados. El tío de Esther se dio cuenta y le habló a ella, y ella hizo ayuno junto con la chica que tenía a su lado, pero también le pidió al pueblo de Israel: ayunemos. La actitud de esa jovencita cambió la atmósfera espiritual y evitó que toda una nación fuera destruida. David, un jovencito de 16 años, aproximadamente 15-16 años, llegó a un lugar donde había una atmósfera de derrota, una atmósfera de temor terrible. Estaban todos aterrorizados. Un paladín filisteo que salía, que había salido durante 40 días a desafiarlo. Y él, confiando en el Señor, lo enfrentó y lo venció. Y cambió la atmósfera. Cambió la atmósfera. Aquellos que estaban entregados, escondidos, salieron a la batalla contra aquellos filisteos. Hubieron estos 120 que estaban ahí en Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo. A través de ellos cambió la atmósfera espiritual de Jerusalén, luego de toda Judea, luego de Samaria,
fue Felipe, después fueron los apóstoles ahí, y después todo en todo el imperio romano. ¿Se puede o no se puede? Bajo persecución, no tenía la Biblia escrita y todo, pero ¿cómo el Hijo y la hija de Dios puede cambiar y puede hacer prevalecer la luz sobre las tinieblas? Amén. Entonces, hermanos, debemos procurar no darle lugar a nuestro enemigo. Entonces, por supuesto que hay que buscarse lleno del Espíritu Santo, porque la ley de esa la posibilidad de tener victoria sobre esa ley que está en nuestros miembros, la ley de maldad, la ley de pecado, la podemos vencer no en nuestra fuerza, no en nuestra inteligencia o capacidad. Lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien nos guía a toda verdad, que nos ayuda a entender cuando hay una mentira disfrazada de verdad, nos ayuda a discernir acá la verdad, escrito está, en lo que dice la palabra del Señor. Amén. No es lo que me está sugiriendo, como en el Edén. Podemos que tiene una gran capacidad de engaño. Entonces debemos decidir no vivir de lo que dice el mundo, sino de lo que dice Dios. Y lo que dice Dios, ¿dónde está escrito? En la palabra. Amén. Entonces tenemos que ir a la palabra, conocer la verdad. ¿Quiere cambiar la atmósfera espiritual de la familia, en el trabajo, en los que lo rodean? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Qué hay que hacer? Luz. Hermanos, los discípulos eran hombres comunes y corrientes, junto con las mujeres, pero a través de ellos Dios hizo algo extraordinario, porque no brillaban con luz propia, era el Espíritu Santo, ese que descendió en Pentecostés, que les guió y que les estuvo ayudando a mantener esa atmósfera espiritual. Entonces lo vemos a Pablo y a Silas encarcelados con cadenas, en la cárcel de más al fondo, pero ellos en esa atmósfera de malicia, de violencia, aún que estaban pagando por algo que no habían cometido, ellos hicieron que la atmósfera espiritual de luz se manifestara en ese lugar, porque alabaron al Señor en medio de ese dolor. ¿Se puede o no se puede cambiar la atmósfera espiritual? Porque hay que estar en una cárcel injustamente colocado ahí en esa situación. Entonces, los últimos dos consejos: para poder ser luz hay que cambiar por dentro, ¿no? No se trata de cuestiones exteriores, se trata de lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Entonces tenemos que buscar lo espiritual, alimentar nuestro espíritu, alimentarnos con las cosas que son del Espíritu y no alimentar nuestra carne. Amén. Y alejarnos del pecado, por supuesto, porque tenemos un adversario que está dominando atmósferas, pero un hijo y una hija de Dios que es sal, que es luz, puede, hermano, revertir atmósfera en cualquier lugar. Amén. Amén. Porque aquel que venció el pecado, la carne, el mundo, es el que habita en nuestro corazón. Entonces, hermanos, hay dos atmósferas espirituales que son opuestas: las tinieblas, cuyo principio, ley, es el pecado, es la maldad, la desobediencia de Dios, que lleva a muerte. Y por otro lado, la atmósfera de la luz, donde está Dios reinando, donde le pedimos: hágase tu voluntad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Eso es mantenerse en la atmósfera de la luz.
como Jesús, nuestro máximo ejemplo. Por eso Dios le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a partir de ahí, hermano, en su ministerio caminó bajo cielos abiertos, en una atmósfera espiritual, aún en medio de contenciones, en medio de idolatría, en medio de religiosidad. Él se mantuvo en obediencia al Señor, porque caminó, y de esa manera caminó bajo esos cielos abiertos. Amén. Entonces, querido joven, querida señorita, en la universidad, en los colegios, hay una atmósfera espiritual fuerte, humanista. ¿Sí? Hay que vencer esa atmósfera. Y hay que mantenerse firme y buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscar alimentar nuestro espíritu y no nuestra carne. Amén. Y cada uno de nosotros, aún los esposos, las esposas, los papás, la mamá, mantenernos con esa actividad en lo espiritual, hermano, para que podamos mantenernos siendo luz. Porque las tinieblas operan y son muy fuertes, y cada vez será más fuerte, lo dice la palabra del Señor. Amén. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjese la influencia que tienen las tinieblas. Pero usted y yo tenemos la posibilidad, con la ayuda del Espíritu Santo, de decirle que no y mantenernos en obediencia a nuestro Señor. Amén. Invito a que se coloque de pie, hermanos. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas que cuando transitamos nuestra vida como creyentes, Señor, estamos en un mundo que tiene un príncipe, que tiene alguien que gobierna, que domina. Y sabemos que lo hace de una manera notable, Señor, y cada vez lo notamos más. Porque a la medida que crece la población, crece la maldad. Sin embargo, Señor, te damos gracias, porque a pesar de que las tinieblas operan, han usurpado esa autoridad, lo hicieron en el Edén. Tú también nos has dado autoridad, Señor. Tú nos has dado autoridad como iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas. Y en esta tarde, Señor, tú nos recuerdas que debemos decidir, decirle no a esa atmósfera espiritual de maldad, que en el caso nuestro influenciará siempre, tratará de tentar, tratará de manipular, tratará de influenciar nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, la cual de tanto en tanto quiere aparecer, como el apóstol Pablo decía: hay una ley en mi interior que me lleva a hacer lo que no quiero hacer, a tal punto que él decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, tenemos una lucha real, pero tú nos hablas de que mientras nos mantengamos en obediencia a la cual no va a ser posible sin la ayuda de tu Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, nuestro ayudador, el que nos guía a toda verdad, está ahí operando en nuestros corazones y nos va a ayudar, así como en las tinieblas operan los demonios, los principados, las potestades, además, en nuestros corazones opera tu Espíritu Santo, Señor. Es el que ejerce control y dominio si lo estamos permitiendo, si se lo permitimos hacer. Y Señor, y cuando lo hacemos, Señor, no dejamos de ser luz y nos movemos en ámbitos espirituales fuertes, en ámbitos de idolatría, en ámbitos de ideologías, en ámbitos de malas intenciones, en ámbitos de envidia, nos movemos en ámbitos de malos pensamientos, nos movemos en ámbitos de inmoralidad. Pero Señor, como hijos tuyos, tenemos la posibilidad de mantenernos siendo luz, Señor.
mantenernos en claridad, Señor, en obediencia a ti y decirle no a todo aquello que te ofende, a todo aquello que rompe nuestra comunión contigo, Señor. En esta noche, Señor, determinamos y decidimos no dejarnos influenciar por las atmósferas espirituales que hay a nuestro alrededor, Señor, sino que nosotros queremos ser influencia. Y que cuando hay pesar, tristeza, queja, disconformidad, pesimismo, Señor, podamos como hijos tuyos no sumarnos a ese tipo de forma, de expresiones, sino cambiar y decir no, pero hay esperanza, tenemos esperanza, hay un Dios que puede obrar, hay que creerle, hay que conocerle, hay que buscarle, Señor, porque eso nos llevará a permitirnos, Señor, que la luz avance sobre las tinieblas, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú estás queriendo que tu iglesia, Señor, se manifieste como esa luz que no se pone, no se esconde bajo el Talmud, sino que es visible, Señor. Y se hace visible en cada día, Señor, en el ámbito laboral, en el hogar, en el vecindario, en el colegio, en la universidad. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a permanecer siendo luz, Señor. A no ser dominados, Señor, por las tinieblas, a no callar, a no tener temor, sino justamente testificar de que somos tus hijos, Señor, porque tú has hecho la obra, nos has trasladado, nos has cambiado de dominio, Señor, y ahora tú eres quien reina y quien gobiernas en nuestros corazones. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu Espíritu, Señor, para que podamos mantenernos en integridad, para que podamos funcionar en ese poder. Recibiréis poder y me van a ser testigos, poder para vivir como testigos vivos, aquellos que no solamente hablan de experiencia de otro o hablan de lo que Dios puede hacer, sino de lo que Dios ha hecho en los corazones, en sus propios corazones. Gracias, Señor, queremos vivir de esta manera. Queremos vivir de esta manera, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor.